Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dacil Lanza. Dacil, feliz viernes, bienvenida. Gracias, igualmente, Andrés. Dacil, vamos a hablar del nuevo capítulo de la tensión entre Estados Unidos y Cuba porque Donald Trump anunció aranceles para quienes exporten combustible a la isla. ¿Qué está informando la prensa? Empezamos, si te parece, con el Washington Post porque comunica la decisión de Donald Trump del día de ayer. Firmó una orden ejecutiva, una suerte de decreto, como se conoce en Estados Unidos, que impone aranceles a cualquier producto que ingrese a Estados Unidos proveniente de países que exporten o que ayuden con suministros de petróleo hacia Cuba. Esta es una decisión que tomó en el día de ayer Donald Trump después de una serie de tensiones que veníamos reportando durante los días previos. Además, fue consultado Donald Trump por una periodista que le preguntó si de este modo estaba intentando asfixiar a la isla y dijo que la palabra asfixiar es demasiado fuerte y que no está intentando hacerlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Eso en referencia a la isla, hablamos de eso. El Washington Post interpreta que esta medida afecta principalmente a México. Recordemos que México, desde que Donald Trump comenzó con esta tensión, venía enviando petróleo a la isla, pero que, sin embargo, esta semana Claudia Sheinbaum dijo que Pemex, la petrolera mexicana, había decidido cortar el suministro o restringirlo, reducirlo y de hecho incluso pararon un cargamento que estaba dirigido y que ya estaba programado para la isla, pero suspendieron esos envíos. Sheinbaum dijo que no se debía a la presión de Donald Trump, pero dice el Washington Post que igualmente se muestra increíblemente evasiva la mandataria mexicana, porque dice que sin embargo no ha cortado otro tipo de ayudas a la isla y que mantiene la solidaridad, pero igualmente en el día de ayer habló con Trump y dijo que no se refirieron en esa conversación a Cuba. Por otro lado, si te parece, pasamos a la prensa internacional por fuera de Estados Unidos. Vamos con lo que dice Granma, el medio cubano, que dice: la única amenaza contra la paz en la región la ejerce el gobierno de Estados Unidos. Esto en palabras del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien justamente salió a condenar la decisión de Donald Trump y dijo que de esta forma pretende presentar a Cuba como una amenaza que no es y pretende hacer un bloqueo total a los suministros de combustible hacia la isla. Y de esta forma el diario califica como un acto de genocidio económico y además lo grafica en una caricatura que podemos ver aquí detrás, que dice un personaje que podemos asumir que es Donald Trump, que apunta con un arma a una paloma de la paz y dice: fuera del hemisferio occidental, aquí yo soy la ley. Esa es la caricatura con la que representa esta tensión. Y por otro lado tenemos lo que dice el Nuevo Herald, un diario de Florida, del estado de Florida en Estados Unidos, que se publica en español, que refleja la posición de Rusia, donde dice el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, se refirió a esta decisión de Donald Trump. Pero también más en contexto dice que justamente en Cuba no va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela porque no hay traidores. Esa fue la palabra que usó. Concretamente dice: en Venezuela sin duda tuvo lugar una traición. Es algo que se habla de manera totalmente abierta, pero ese numerito no funcionará en Cuba, dijo este funcionario ruso. Por otro lado, el Global Times refleja la posición de China, que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores también condenó esta decisión de Trump y dijo que China se opone firmemente a cualquier acción y práctica inhumana contra el pueblo de Cuba. Dacil, vamos a cambiar de tema. Vamos ahora a Medio Oriente porque la prensa israelí está informando que el ejército de ese país reconoció la cifra de muertos en Gaza. Así es, Andrés. Tenemos dos titulares. Por un lado, el Haaretz, que habla de este tema, donde dice que el ejército, a partir de, digamos, fuentes de seguridad de alto rango de Israel,
bueno, están aceptando que la cifra del Ministerio de Salud de Gaza, que reportó, ya venimos hablando de eso, ¿no? 71.000 palestinos al menos que están muertos en este conflicto que que superó los 2 años y que ahora se encuentra en un tenue cese al fuego. Pero bueno, la novedad es que justamente Israel no venía contradiciendo, dice Haaretz, este número, si bien en las redes sociales y en medios sí decían públicamente, pero formalmente no vienen presentando información que rebata lo que sí dice el Ministerio de Salud de Gaza, donde reportan no solo el número total, sino las víctimas con sus nombres, las fechas de nacimiento, nombres de sus familiares, para justamente dar más contexto y para hacer más fidedignas a estas cifras. Lo que se pregunta Haaretz es justamente qué implica para la población israelí, o incita a la población israelí a preguntarse qué implica este reconocimiento tardío de las cifras y también si no puede haber un reconocimiento tardío de lo que fue el accionar del ejército en Gaza con los saqueos, la destrucción desproporcionada y otra serie de informaciones que estuvo dando Israel a lo largo de este conflicto. Y por otro lado, el Jerusalem Post agrega una información sobre otro tema que es titula de este modo: un páramo apocalíptico. La administración Biden bloqueó una advertencia sobre el deterioro de la situación en Gaza tras el 7 de octubre. Esto eran reportes que llegaban a Estados Unidos de forma en el primer mes de la contienda, y dice el Jerusalem Post que justamente el embajador estadounidense, así como su adjunta, impidieron que un telegrama donde describía esta situación fuera bloqueado y no fuera difundido ampliamente en la administración Biden. Bien, a propósito de la cifra de los 70.000, era un número que parecía exagerado incluso para los seguidores de Israel. Dasil, cambiando un poco el tono informativo y adaptándonos a un tono de viernes, el diario francés Le Monde habla del fenómeno de Bad Bunny, pero en relación a las rivalidades que despierta con la administración Trump. Sí, un poco de música, pero a la vez un poco de política internacional. Claro. Tiene este reporte que hace Le Monde, va a Puerto Rico, donde retrata un poco las calles, pero básicamente de lo que habla, de lo que se centra este extenso artículo de Le Monde, la prensa francesa, dice que a sus 31 años Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la expectativa creciente que hay respecto a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Recordemos el final del campeonato de fútbol americano de Estados Unidos, donde es uno de los espectáculos que más audiencia tiene en la televisión, y que, bueno, justamente en este momento donde se da una fuerte tensión con la población migrante, lo que dice es que justamente hay expectativas sobre qué puede pasar en este recital. Recordemos que además Bad Bunny decidió cancelar todo el resto de los conciertos que tenía programados en Estados Unidos. Además, esto dijo en una publicación que se debe a que justamente tiene miedo de lo que pasaría con el ICE eventualmente y sus fans en sus shows. Y además, recordemos, va a ser un show completamente por primera vez en español, y ya funcionarios de la administración Trump salieron a criticarlo, incluso Trump. Odiado por unos, amado por otros, lo que hay que reconocer es que Bad Bunny se ha convertido en un símbolo global de resistencia, eso sí. Totalmente masivo. Bien, Dasil, muchas gracias por este reporte.